Hola chavales, estamos aquí en un más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como leéis en el título, hoy vamos a hablar sobre la victoria de Nico Denz en la 18ª etapa del Giro Italia 2025. Antes de empezar este vídeo, recomiendo que veáis el episodio que he subido esta mañana básicamente de la serie de Corriendo el Giro Italia con el Red Bull Bora Hansgrohe, donde el principal objetivo es ganar el Giro con Primo Roglic. Y una vez dicho esto, pues os voy a presentar la etapa de hoy con la ayuda de Pro Cycling Stats. Hoy era una jornada de 144 kilómetros desde Movegno hasta Cesano Maderno, que bueno, estos 144 kilómetros se traducían en 1669 metros de desnivel positivo. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el resumen, que por cierto un dato curioso es que hoy Richard Carapaz y Tonelli cumplían años. Una vez dicho esto, desde el principio de la etapa veíamos como Juan Ayuso estaba todo el rato yendo al coche del equipo. ¿Por qué? Porque como sabéis ya el corredor español, el alicantino, se ha caído una vez la caída de Siena y estaba afectado porque básicamente le tuvieron que poner puntos en la rodilla. Pues bien, una vez que ayer perdió bastante tiempo en la etapa de alta montaña y en la anterior, pues básicamente una avispa se metió en su casco y la pica el ojo, ocasionándole una reacción bastante mala. Por eso durante el principio de la jornada le hemos visto estar en el coche del equipo. Nada más darse el banderazo de salida, pues atacaba a Enzo Paleni, luego también contraatacaba a Mirko Maestri, el corredor italiano de Polti Visil Malta. Luego también veíamos como un grupo de unos 40 corredores se iba, pero rápidamente eran capturados. Luego volvíamos a ver como Juan Ayuso pues estaba en la parte trasera del pelotón y mientras tanto atacaba la maglia Ciclamino. Mads Pedersen también lo probaba Chris Harper. Luego atacaba Mads Pedersen con otro corredor cuando estaban a 16 kilómetros de llegar al primer puerto del día, que básicamente era el de Parlasco, disculpar, y era el que os estoy marcando aquí en el perfil de Pro Cycling Stats, de Pro Cycling Manager, no de Pro Cycling Stats. Luego también lo probaban Dan Hull con otros corredores. Matías Cattaneo tiraba en el primer grupo y veíamos como contraatacaban unos 20 corredores. Luego decir que Juan Ayuso en la primera parte de la subida veíamos como sufría la parte trasera del pelotón y veíamos como definitivamente el corredor alicantino abandonaba en el kilo cuando restaban 112 kilómetros para la línea de meta. Mientras tanto veíamos como por delante tiraba el Alpecin y luego por detrás tiraba el UAE para controlar la fuga. Decir que básicamente de la fuga, aunque no hayamos mencionado todos los corredores que estaban, ahora lo haremos, se quedaban Matteo Moschetti y Affini, y como digo el Alpecin pues estaba tirando bastante fuerte. A falta de 110 kilómetros básicamente la diferencia entre el pelotón y el grupo de delante, que como digo no lo voy a llamar escapada porque eran de 40 corredores, que básicamente es como un pelotón, pues se acaban 1 minuto 40. Luego por ejemplo Chris Hamilton y Fiorelli lo intentaban desde el pelotón, pero rápidamente eran capturados por el pelotón. Y Scaroni pues pasaba primero por el com de Parlasco, que ahora mencionaremos. Por cierto, Scaroni en Del Magli habían cogido unos metros de diferencia en el descenso, pero rápidamente fueron capturados. Luego sí que veíamos un parón más serio en el pelotón, ya a falta de 100 kilómetros, por la diferencia que tenía la escapada frente al pelotón era de 1 minuto 54. Luego veíamos como Mads Pedersen ganaba el primer sprint intermedio del día, que era el de Primaluna, que estaba situado aquí. Y veíamos como desde la fuga Ben Turner sufría un problema mecánico. Por delante había unos 36 corredores en el que estaba en este grupo Nico Denz, Kaydan Groves, Edward Plancard, Van den Bosse, Berre Mosato, Jota Zambanini, Oldani, Dries de Bon, Godón, Vendrame, Rochas, Turner, Busato, Hole, Pedersen, que bueno, lo de Turner lo que os acabo de mencionar, que sufrió un problema mecánico, Matías Basse, Mads Pedersen, Barrenechea, Cattaneo, De Preto, Endenhardt, Weiss, Davide, Giovanni Lonardi, Maestri, Wout van Aert. Luego venían más corredores que eran Dylan Van Barle, Plymouth, Bouchard, Barbaese, Magni, Marcelusi, Tarocci, Ulisi, Nicola Conci y Scaroni. Por cierto, por el puerto de el com del primero os he dicho que lo ganaba Scaroni, el de Parlasco, pero segundo pasaba Tarossi, tercero De Preto, cuarto Plancard, quinto Kaydan Groves y sexto Matías Cattaneo. En el sprint de Primaluna os había comentado que había pasado primero Mads Pedersen, pero segundo lo había hecho de Bon, disculpar, Wout van Aert, Matías Basek y Tarocci. Una falta de 93 kilómetros veíamos como Egan Bernal tenía un problema mecánico, aunque al poco podía llegar a la escapada. Equipos que no tenían gente en la escapada, por básicamente el Q36,
36, el Ineos, porque básicamente ya Ben Turner había seguido neutralizado por el pelotón, el Israel, el Education First y el UAE. Luego Bernal a falta de 90 kilómetros volvía al pelotón y a falta de 90 kilómetros por la escapada contaba con 4 minutos 22 respecto al equipo, o sea, respecto al grupo de Amalia Rosa, que básicamente no les suponía ningún problema disculpar, porque el que más cercano estaba a la clasificación general era Diego Ulissi y el corredor italiano de Astana pues estaba a 40 minutos de Isaac del Toro. Luego vamos a seguir comentando, bueno, las representaciones del equipo, como digo, de los equipos, bueno, más bien la composición de la fuga básicamente era la siguiente del grupo delantero. Vamos a empezar por los equipos que solo tenían un representante, que bueno, Arkea estaba con Berré, Cofidis con Oldani, Estebarín con Zambanini, Grupama con Rochas, Movistar con Barrenechea, Intermarché con Busato, Red Bull Bora con Nico Denz, Picnic con Edmondson, Cataneo con Soudal Quick-Step, y aquí empezamos con los equipos que tienen más de un representante. Con dos representantes tenemos al Bisma con Wout van Aert y Dylan Van Baarle, luego el Jayco tenían Denjari de Preto, y ya empezamos con los equipos que tenían triple representante, que el primero es Lidl 3 con Dan Hull, Pedersen y Basek, luego el Astana con Conchi, Scaroni y Ulissi, luego el Bardiani con Magli, Marcelus y Tarocci, luego el Polti con Maestri, Leonardi Weiss, luego el Tudor con Primer, Boixar y Verbaese, luego el Alpecin con Kaidan Gross, Van den Bosse y Plancard, y por último el equipo que tiene mayor representación con 4 corredores pues era el Decathlon con Vendrame, Dorian Godon, De Wolf y Dries de Bon. Luego vamos a seguir comentando cositas que lo dicho, por el puerto de tercera pues pasaba primero que es este puerto que os estoy marcando ahora en el Pro Cycling Manager, pues Scaroni, segundo Tarossi, tercero Marcelusi, cuarto Dan Hull. Luego el segundo sprint intermedio lo volvía a ganar el señor Mads Pedersen, que vamos a mencionarlo ahora. Segundo pasaba Dries de Bon, tercero de Preto, cuarto Wout van Aert y quinto, disculpad que me falla la voz, Matías Bass. Lo veíamos como aceleraba Busato en un terrenito llano. Luego Ben Turner, como digo, era capturado por el pelotón a falta de 59 kilómetros y atacaba Remion Rochas. Con el corredor francés iban Marcelusi y el señor Tarocci, básicamente dos corredores de Bardiani más el corredor del Grupama francés. Luego, como digo, a falta este grupo fue rápidamente neutralizado, básicamente lo probaba Tarocci. Luego el corredor italiano fue escapado, bueno, con unos metros respecto al resto de escapada durante varios kilómetros, pero fue rápidamente neutralizado. Aquí se producía una cosa bastante importante después del ataque de Tarocci. También a falta de 39 kilómetros veíamos una aceleración de Wout van Aert, pero en el pelotón se ponía a tirar el Q36, porque hay que tener en cuenta que esto se lo ha pedido la organización del Giro, porque hay que tener en cuenta que la última parte era un circuito de 12 kilómetros y medio y tenían miedo que básicamente pues la escapada y el pelotón pues coincidieran con el peligro que supone eso, porque el ritmo del pelotón era bastante bajo, porque evidentemente no había ritmo para intentar neutralizar a la fuga, porque no había un corredor importante y se lo han pedido al Q36 porque básicamente un equipo invitado. Luego a falta de 35 kilómetros 10 corredores cogían un pequeño hueco y cuidado con este movimiento. Nico Denz contraatacaba y intentaba llegar a este grupo de 9 corredores en el que estaba pues básicamente el propio Nico Denz, que al final llegó acompañado con 8 corredores que eran Plancard, Dries de Bon, Plancard, que no sé si lo he dicho, Dan Hull, de Preto, Maestre, Van Baarle, Barbaese y Nicola Conchi. Los demás corredores pues habían quedado rezagados y ya no podían ir a cabeza de carrera, porque este grupo de 9 corredores pues caminó rápidamente. Luego a falta de 30 kilómetros por delante, vamos a denominarlo el grupo de Van Baarle, ya sacaba 36 segundos al grupo de Mads Pedersen y Wout van Aert, y el pelotón estaba a más de 10 minutos, que como digo el Q36, para evitar el ridículo en el circuito que les doblara básicamente la escapada. Al coincidir pues básicamente el Q36 tiraba bastante fuerte. Hay que decir que realmente no era un grupo de 9 corredores el que se había ido por delante, sino de 11, que bueno, lo dicho, estaba Nico Denz, Plancard, Dries de Bon, Dan Hull, de Preto, Edmondson, Maestri, Van Baarle, Barbaese, Maglik y Nicola Conchi. Luego a falta de 25 kilómetros os vuelvo a situar la carrera. El grupo de Van Baarle primero, luego el grupo de Pedersen y Wout van Aert está a 1 minuto 27 del grupo de Van Baarle, y luego el pelotón a más de 10 minutos. Luego a falta de 20 kilómetros pues básicamente el grupo de Van Baarle aumentaba la diferencia respecto al grupo de Mads Pedersen en 1 minuto 53, y el pelotón pues seguía
manteniéndose ahí a los 10 kilómetros. Luego hay que decir que a falta de 19 kilómetros vimos el ataque maestro de Nico Denz, que básicamente en un primer momento Nicola Consi intentó seguir, pero al corredor italiano, el alemán, le soltó antes de una curva. Decir que a falta de 10 kilómetros pues Nico Denz sacaba 28 segundos al grupo de Dylan Van Baarle, que fue bastante listo porque evidentemente Nico Denz, una vez que atacó, pues abrió el hueco bastante rápido a una diferencia de unos 30 segundos, y por detrás sí le recortaban algo, pero como iban ataques, luego una vez que ese ataque no fructificaba porque se lo neutralizaban entre ellos, había parón y volvía a ampliar las diferencias el corredor alemán de Nico Denz, el corredor alemán, perdonad, del Red Bull Bora. Luego también a falta de 5 kilómetros pues Nico Denz ya sacaba 32 segundos el grupo de Van Baarle. Y bueno, vamos a hablar cómo ha quedado el resultado, que bueno, Nico Denz primero, segundo Maestrica gana el sprint del grupo, tercero Plancar, cuarto Magli, quinto Edmondson, sexto de Bon, séptimo Dan Hull, octavo de Preto, noveno Nicola Consi, décimo Verbaese. Luego la clasificación general, pues en los 10 primeros puestos no ha habido cambios, pero mañana y pasado lo va a haber 100%. Nissan del Toro líder, Richard Carapaz segundo, tercero Simon Yates, cuarto Derek G, quinto Caruso, sexto Bernal, séptimo Pellizzari, octavo Iner Rubio, noveno Adam Yates y décimo Storer. Luego la maglia Chiclamino, pues primero Max Persen, segundo Lazquez, tercero Wout van Aert, y luego la montaña, pues primero Lorenzo Fortunato, segundo Scaroni, y después de la escapada de hoy Tarocci se ha colocado tercero. Luego la maglia Bianca, pues primero el Isaac del Toro, segundo Pellizzari, tercero Mas Pool, y luego por equipos pues ya veis que sí ha habido cambios. La primera posición sigue liderando el UAE, pero segundo se ha puesto el Astana, evidentemente porque tenía muchos corredores en la fuga, y tercero el Bahrein. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar aquí la victoria de Nico Denz en el videojuego. Conectamos cuando quedan un poquito más de 45 kilómetros para finalizar esta etapa con el Red Bull Bora, donde intentaremos ganar la etapa con Nico Denz, aunque aquí va a estar complicado porque evidentemente no va a ser de la fuga, así que bueno, vamos a preparar el tren, que evidentemente no lo veis venir, pero voy a poner a trabajar básicamente al señor Primo Roglic y a Daniel Felipe Martínez. Va a ser el orden, disculpar por la trabada, de los que tengan menos llano por el que tenga más, que bueno, Roglic tiene 73, 72 Daniel Felipe. Bueno, cuidado con Hindley y a Leotti. Vale, pues vamos a poner a Leotti, que está peor. Después de a Leotti yo creo que vamos a poner a Jan Hindley, aunque con el día positivo que tiene a lo mejor le debería poner antes que Primo Roglic. Ahí está. Después Daniel Felipe Martínez. Luego Gianni Moscon tiene 75 y 76 Jan Tratnik, así que vamos a poner antes al italiano. Ahí está Gianni Moscon. Después de Gianni Moscon vamos a colocar a Jan Tratnik, al corredor esloveno, y por último vamos a usar a Nico Denz, que bueno, ya veis que el Visma está tirando ya sea para Wout van Aert o para Olaf Koiz, que bueno, al final los corredores que han metido sprints como pueden ser Alpecin y Jumbo pues han salido bastante perjudicados, porque claro, el Jumbo ha metido a Dylan Van Baarle, pero se ha sorprendido, disculpar, el movimiento de Nico Denz, y al Visma pues les ha sorprendido básicamente lo mismo. Una vez dicho esto, vamos a intentar ganar. Vale, ya vamos a poner ritmo a Giulio Pellizzari. Ya veis que por delante estaban Miles y Edmondson, que bueno, Edmondson estaba en la vida real escapado, así que eso es realista. Y bueno, vamos a irnos a la cámara de Nico Denz para ver si podemos ganar esta etapa. Evidentemente aquí es muy complicada, además sale con un día negativo, y eso que he llegado a reiniciar una vez la etapa para ver si me salía un día positivo, pero no ha habido manera, disculpar. También es verdad que aquí el clima está siendo bastante malo, cuando en la vida real pues ha lucido el sol durante toda la jornada. Ya vemos que el ritmo de Pellizzari sigue siendo bastante bueno. Estamos aquí en el circuito que, como digo, en la vida real han mandado tirar al Q36. Bueno, más que mandar, se lo han pedido, porque básicamente si no veían que la escapada podía coincidir en algún punto con el pelotón y se podía armar una buena. Así que bueno, vamos a seguir con el esfuerzo de Giulio Pellizzari. Vamos a darle el habituallamiento ya. Y yo creo que cuando queden 20 kilómetros, que vamos a pasar en breve la pancarta, que la veis ahí al fondo, pues básicamente vamos a poner a trabajar a Giovanni Aleotti. Ahí vemos la pancarta de los últimos 10 kilómetros. Estamos en los últimos 23. Ahora mismo va a hacer efecto el habituallamiento que le he dado a Giulio Pellizzari aquí con el Red Bull Bora, que estamos controlando la llegada a la línea de meta de César Maderno, que bueno, vamos a poner ya al señor Giovanni
Giovanni Aleotti. Ya veis que vemos al fondo la pancarta de los últimos 20 kilómetros. Vamos a mandarla por avituallamiento líquido a Giulio Pellicciari. Evidentemente no le va a dar la vida para dárnosla, pero bueno, así me siento algo mejor. Vamos a pasar por la pancarta de que quedan 5 kilómetros, pero todavía aquí no estamos en esa franja del circuito porque queda todavía un último paso por la línea de meta. Ya veis que el ritmo de de Giovanni Aleotti está siendo bastante bueno. Vamos a subírselo a todos mis corredores, a Hindley, a Primo Roglic, a Daniel Felipe Martínez, al corredor colombiano, a Gianni Moscon, que evidentemente en este tipo de terreno junto a Jan Tratnik y Nico Denz pues son los mejores porque son los que mejores se defienden en el llano. Vale, vamos a poner que sigan al corredor de delante. En el caso de Moscon va a ser Daniel Felipe Martínez, Primo Roglic, Hindley, Aleotti, que bueno, es el primero del tren ahora mismo, que ya veis que por la izquierda viene Ineos un poco en solitario, por la derecha el equipo de Mads Pedersen, más a la derecha el equipo de Kaydan Groves y por último a la derecha del todo pues el equipo de Wout van Aert y Olaf Koit. Vamos a dar el avituallamiento ya a Aleotti, aunque vamos a poner a trabajar rápidamente al corredor australiano Jan Hindley. Ya veis que hemos perdido bastantes posiciones en el pelotón porque Aleotti iba muy parado ya porque no tenía energía, bastante lucha en el treno, y vamos a poner ya a Primo Roglic más que nada para aprovechar a todos mis corredores. A Primo Roglic le he puesto al 90%, ya veis que con el corredor esloveno sí que estamos remontando algo, pero bueno, vamos a irnos a la cámara de Nico Denz, que al final es el corredor importante. Vamos a colocar ya a Daniel Felipe Martínez, al corredor colombiano le vamos a dar el avituallamiento, y yo creo que cuando queden unos 5 kilómetros vamos a poner a Gianni Moscon, que ya con el corredor italiano ya podremos remontar bastantes posiciones. Vamos a poner ya a Gianni Moscon, como digo, porque con este sí que vamos a remontar algo las posiciones. De hecho ha sido ponerle y casi ponernos primeros del pelotón. Quedan 3 kilómetros y medio. Vamos a dar el avituallamiento ya a todos mis corredores. En breve deberíamos lanzar el sprint. Ahora hemos perdido alguna que otra posición respecto al treno de la Astana, del Lidl Trek, del Alpecin y del Visma, pero es bastante normal. Lanzamos el sprint, también lo hacemos con Nico Denz, pero va bastante retrasado. Vamos a ver Tratnik, que puede ganar. Mirar, Tratnik al final se le ha acabado el gas, pero mirar, Mads Pedersen segundo, Frentin tercero va a quedar Jan Tratnik, que es curiosamente con el que mejor lo he hecho, y Nico Denz pues va a llegar cerrando el top 10, o sea el top 20. Ya veis que en la posición 17, bastante extraño lo de Jan Tratnik porque ha llegado tercero básicamente con el corredor esloveno. Pues ese último lanzamiento del sprint lo he hecho en el momento justo en el que tocaba, porque si no, no me explico ese resultado. Vamos a irnos al podium para ver en lo más alto a Mads Pedersen. El mejor equipo ha sido el Astana, y como siempre digo en este tipo de vídeos, si os ha gustado, dale a un like, si no un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.